Bueno, vamos a arrancar. Muy bueno, muy buenas tardes a todos. Continuamos con el shiur de la biografía de nuestros Tanaim. Estamos ya, digamos, finalizando la era de Shammai e Hillel. Quedan últimos retoques de su vida para pasar ya a la siguiente generación, que son los alumnos de Shammai y Hillel. Antes de eso, no sé si me está escuchando ahora la que me hizo la pregunta. Hubo una de las oyentes de Shur que me hizo varias preguntas y la verdad que le dije que le iba a responder con un mensaje, pero me arrepentí. Decidí respondérselo ahora acá en vivo y en directo, y en caso que ella, ahora no la veo ahora en el curso, pero cuando lo vea más tarde, entonces va a escuchar las respuestas. Pero son preguntas que tienen que ver con todo, no hace falta que sean particulares de ella, pero son interesantes. Y después pasamos ya al desarrollo del curso. Lo que me había preguntado fue lo siguiente. ¿Durante cuántos años estuvo el Bet HaMikdash en manos de los Tzedokim? Los Tzedokim ya dijimos que eran los saduceos, aquellos, esa secta, una secta que se segregó, se separó, se escindió, digamos, de la tradición clásica nuestra, de los Perushim, y se consideraban, según nuestros sabios, herejes. Eran lo que se llaman apicorsim, renegaban la Torá oral y solo creían la escrita. Los tzedokim fueron los que dominaron en cierto sentido la, la política, y más que la política dominaron también el gobierno sobre el Bet HaMikdash, el dominio del Bet HaMikdash. A tal punto que los tzedokim eran los que fungían como Kohanim Gedolim. Ya vamos a hablar bastante de ese tema, pero la primera pregunta era cuántos años estuvo el Bet HaMikdash en manos de los tzedokim. Bueno, en su momento ya lo dijimos, lo vamos a recalcar, fue a partir de los hijos de Shlumzion Amalcá. Shlumzion Amalcá, la reina Shlumzion o Shlomit, o Shulamit, como la ya la nombramos varias veces, fue una reina muy buena, pero los hijos se descarriaron y fueron todos tzedokim. A partir de esa fecha en adelante, hasta casi al final del templo, de la destrucción del segundo templo, los tzedokim eran los que gobernaban el Bet HaMikdash. En años estamos cronológicamente desde el menos 60 aproximadamente hasta el más 70, o sea, 120 y pico de años al mando del Bet HaMikdash. Durante todo ese tiempo me pregunta, ¿se seguían haciendo korbanot y todas las mitzvot y las obligaciones concernientes al Bet HaMikdash? Respuesta sí, claro, por supuesto. Los Yehudim, todos en general, por supuesto que seguían usando los servicios del Bet HaMikdash, korbanot, subían al Bet HaMikdash en Pesach, Shavuot y Sukkot como corresponde. Los Kohanim eran los que recibían todas las ofrendas y todos los regalos que la Torah les concedió. Seguía todo funcionando. No todos los Kohanim eran Tzedokim, había muchos Kohanim que no eran Tzedokim. De hecho, el Bet HaMikdash en general funcionaba lo más bien, con total normalidad. El Kohen Gadol era el Tzedoki, ¿no? Porque él compraba, vamos a estudiar eso, que él compraba la Keunagdora, el derecho para entrar a Yom Kippur al Bet HaMikdash y a ejercer como Kohen Gadol, se compraba. Ya vamos a hablar de eso justamente, es uno de los temas de hoy. Pero el resto de los Kohanim eran Kohanim normales, eran Perushim, eran los famosos fariseos de la línea, digamos, religiosa, por así decirlo. Así que seguía funcionando el Bet HaMikdash común y corriente. ¿Se morían los Kohanim de Olim todos los años? Sí. Ya vimos una vez un Talmud que decía que durante la época del segundo Bet HaMikdash ejercieron cientos de Kohanim de Olim. O sea, los Kohanim Gedolim, Tzadikim, hasta Yohanan Kohen Gadol, de hecho ellos digamos, mantenían la Keunah todos los años, toda su vida, digamos, era un puesto digamos, por así decirlo, vitalicio, ¿no? En cambio, cuando los Kohanim Gedolim pasaron a ser los Tzedokim, y como bien mencionamos en uno de los cursos, habían muchas reglas de Yom Kippur que ellos transgredían, porque ellos no confiaban en la Torah oral, entonces fallecía el Kohen Gadol de Yom Kippur, claro que sí. Eso pasaba todos los años. Y la pregunta es, ¿y no se daban cuenta que estaban equivocados? Gran pregunta.
Gran pregunta, esta es de las más difíciles de responder. A ver, no querían darse cuenta, esta es la respuesta. No querían darse cuenta. Y el siguiente Cohen Gadol que compraba la Keuna, él deseaba el poder, deseaba ostentar el poder. No era solamente el Yom Kippur. El Cohen Gadol tenía un poder en general, era el representante, el referente ante el gobierno, con todos esos honores y el poder que eso conlleva. Entonces el Cohen Gadol ante el vicio se enceguecía, el poder los enceguecía, y les hacían creer que el siguiente año, en Yom Kippur, a ellos no les va a pasar nada. Como pasa muy seguido, ¿no? A mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar. Y así todos los años sucesivamente ocurría el mismo episodio. Ramón, ¿puedo preguntarte algo referente a esto? Sí, Si, sí, obvio, si los, sí. si los Tzedokim estuvieron durante tantos años y lógicamente no cumplían todo como debía ser, porque había parte que ellos no reconocían, pero aún así estaban, digamos, se hacían cargo digamos, eran los Kohanim Gadol y llevaban Sí. adelante las ceremonias de Yom Kippur y se morían y qué sé yo. Mirá lo que te voy a decir. No es como decir, como en un Beta Knesset hoy en día, que es reformista, que está a cargo de un rabino reformista, o sea, porque la pregunta que te hicieron era, ¿se seguía cumpliendo con las mitzvot? Claro, ahí adentro había gente religiosa, pero es como decir que nosotros que somos religiosos, somos datim y hacemos todo bien, pero vamos a un knis donde en Kippur el shofar no se toca como tiene que ser, la tefilá no es como tiene que ser, o sea, ¿sirve nuestra tefilá? O sea, ¿cómo se ve eso? Muy buena pregunta, la verdad que obviamente, uno no puede entrar a un recinto donde todas las leyes se cumplan deformando o reformando la Torá tradicional. De ninguna manera está permitido y uno no puede ir a un templo reformista y hacer su tefilá a lo religioso porque no va a eso. Pero, en el Bet HaMikdash, los Kohanim que oficiaban a diario eran Kohanim que conocían su oficio y lo hacían bien, Bien. y no dependía, digamos, del Cohen Gadol que estaba a lo alto de la jerarquía, porque nadie en realidad lo necesitaba ni lo utilizaba. El Cohen Gadol en realidad operaba en Yom Kippur, que era su día. Por supuesto que, voy a repetir, por más que el Cohen Gadol era un Sedoquí, y de hecho en el Kodesh HaKodashim fallecía, había que sacar su cuerpo con cadenas porque digamos, quedaba ahí adentro, pero todo el resto del servicio se seguía oficiando, se sacrificaban los animales, la gente rezaba. El Bet HaMikdash nunca es Tzedoki, el Bet HaMikdash es Kadosh, es neutro, digamos, por así decirlo. No Ok. depende del Kohen Gadol y su pensamiento, ¿sabía? No era Entonces, los Yehudim seguían utilizando el Beit HaMikdash. Lo que sí es muy interesante, ahí apareció la que preguntó, estoy respondiendo, ¿sí? Lo que sí preguntó, muy interesante, y esto es muy importante y muy actual, y hay que aclarar esto, que es los Tanaim de la época, que ya mencionamos varios, Shemayab, Talión, Hillel, Shimon Ben Shetach, etcétera, todos los Tanaim que vivieron en esa época bajo mando de un Tzedoquí, no podían hacer nada frente a eso, porque ellos digamos, no se rebelaban o no intentaban, revocar o desplazar al Cohen Gadol Tzedoquí, porque ellos se quedaban, digamos, de brazos cruzados sin hacer nada, sabiendo que claramente se infringían las leyes en Yom Kippur. Muy buena pregunta, excelente. Y también lo mencionamos en uno de los Shurim, y la respuesta es que los Tanaim decidieron no involucrarse en la política. Fue una decisión muy, pero muy, digamos, pensada y programada. La actitud, la política, vamos a llamarlo así, ¿no? Desde Shemayá y Artelón en adelante, fue la de no incursionar en la política. O sea, es una ley que va a regir para toda la vida para el pueblo judío. La ley es, si querés cambiar algo en la política, en lugar de meterte adentro en el embrollo y empezar a politizar, lo que tenés que hacer es dedicarte vos en tu vida cotidiana a ser mejor persona, a cumplir mejor la Torá, y de ese modo Hashem va a solucionar los problemas políticos. Más que querer resolverlos con nuestra mano, los resolvemos con nuestras acciones. Esta fue la posición
de los Tanaín. Por eso ellos a propósito no se metían en ese terreno. Para meterse en ese terreno tenían que llegar hasta el procurador, o tenían que llegar hasta el gobernador romano, o a veces hasta el emperador mismo. Y ellos no querían meterse en política. Fue una decisión muy, pero muy firme de los Tanaín. Y de hecho lo reflejaron en la Mishnah. No se metan en la política, no incursionen en ella. Lo único que trae son perjuicios. Entonces ellos entendían, asumían que era la voluntad de Dios que lamentablemente gente no correcta y decente ejerza ciertos poderes. Es la voluntad de Dios y está justamente regida por nuestras acciones. Entonces, en lugar de venir a manipular desde abajo las cosas, simplemente mejoremos las acciones y Hashem se va a ocupar que las cosas mejoren. Es una gran filosofía de vida, que es muy actual, ¿no? Porque muchas veces, nosotros a veces siempre escuchamos y hablamos, nos encanta hablar de política y empezar a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, la posición que nos enseñaron los Tanaín fue la de hazte un lado, no incursiones, simplemente mejora tu quehacer, mejora tu observancia, y eso solo va a despejar las cosas. Esa fue la cita de los Tanaín. ¿Puedo hacer una consulta? Jacob Pinjasov. Sí, Jacob, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí. Mirá, yo tengo entendido algo. En la última época del segundo Bet HaMikdash, el puesto de Cohen Gadol se compraba. Y no sé si los Tanaím hicieron bien en abrirse, porque estamos hablando ya no de política, sino de religión. ¿Es así? Bien, es así tal cual, Jaco. De hecho yo lo dije, lo anuncié, y ahora lo voy a es parte del tema, el temario de hoy es ese. Acabo de entrar. Es parte del temario de hoy, y de hecho perfecto. justamente arranco el shiur con ese tema, pero es verdad, Jaco, tenés razón. Es verdad que era un tema de mezcla de política y religión. Exacto. Porque la verdad que el oficio del Cohen Gadol no es solamente un tema político, tiene que ver con cumplir la Torá y las mitzvot de Yom Kippur, nada más y nada menos que Yom Kippur. Sin embargo, Jaco, como eso tenía un trasfondo político, porque vamos a explicar que el Cohen Gadol no era solamente un oficiador religioso, sino simplemente era el representante ante el gobernador romano, o ante el gobernador griego. El Cohen Gadol era el que se ocupaba, por ejemplo, de tributar, era el recaudador de fondos. Tenía una posición, una jerarquía política muy importante, era el más influenciador ante el gobierno externo, no ajeno. Y entonces los Tanaím supieron relegar, supieron anteponer, su propia autocrítica y autoconducta, a pesar de perder el oficio en Yom Kippur. Y eso es mejor que incursionar en la política y tratar de cambiar al Cohen Gadol. Porque ellos lo repitieron muchas veces en la Mishnah y también en el Talmud varias veces. Ante esa posición de los romanos y los griegos, ese atropello, esa invasión hacia Judea, como la llamaron en aquel entonces, mejor no meterse. A menos que, hay excepciones a la regla, que haya un decreto que atente contra la vida de los judíos. Cuando habían decretos de exterminio u otros parecidos, ahí sí, los Tanaím, como vamos a estudiar, hacían una comitiva e iban delegados hacia el emperador. A veces viajaban hasta Italia, en barco hasta Italia, hasta Roma, para enfrentar directamente al emperador. A veces lo hacían, pero no se metían en la política interna del gobierno en Judea. En ese sentido lo dejaron en manos de los tzedokim y también de otros grupos que no eran tzedokim directamente, y se apartaron de ese tema. Prefirieron no incursionar. Esto es lo que dije, Jaco, en la lección que se aprende de esta era, de esta época. No quiere decir que en todas las épocas sea igual. Siempre hay que saber medirlo y hay que saber adaptarlo. Por ejemplo, hoy en día, acá en Argentina inclusive, la comunidad judía tiene su representante ante el gobierno, que es la DAIA, y otros más también, como AMIA y otros más, y eso no quiere decir que esté mal, porque hay ciertas organizaciones que son en beneficio, pero no, con el espíritu, de cambiar las cosas y de que los religiosos gobiernen y dominen, no. Sí defender los intereses o defender,
o proteger con antisemitismo, u otros tipos digamos, de objetivos, ¿sí? Pero no buscar digamos, que los religiosos dominen y gobiernen. No es esa lo que se ve de los Tanaim. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Jaco? Entiendo, sí. El Bueno, único igual, te tema, repito, no digo, el te único escucho, sí. tema que a raíz de esa fue una de las consecuencias por el cual también se destruyó el Bet HaMikdash. Claro, sí señor, sí señor, sí señor, porque fue tal la degeneración Exacto. que digamos que ya digamos, se perdió completamente digamos, Aparte de Sinat Hinam, Sí, 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 es verdad eso, es verdad. Pero te voy a ser sincero, Jaco, la realidad es que más que echarle la culpa a los tzedokim, o echarle la culpa, digamos, a los romanos o a los que sea por el Beit HaMikdash, la principal Sinat Hinam, el odio gratuito, y los principales problemas provinieron del pueblo mismo, ¿sí? El sí, pueblo mismo fue el causante, el es provocador de todo verdad, eso, no sí. tanto lo político. Lo político fue la consecuencia, fue el medio cómo Dios ejecutó las cosas, pero la realidad es que todo vino de nosotros. Ya vamos a estudiar ese tema con más Sí. detenimiento. Bueno, espero haber respondido todas las preguntas de, creo que era Mijal. Si Mijal, vos entraste un poquito más tarde, las primeras preguntas que hiciste las respondí al principio, pedíle a Andrea la grabación para que escuchar todo. Pero bueno, quería justamente comenzar ya el tema de hoy, dando un poquito una introducción y después ya sí el desarrollo. La introducción era justamente, tenía que ver con, digamos, con todo el clima que se bebía en Eretz Israel después de Hillel y Shammai. Como dijimos, Hillel y Shammai vivieron la durísima época de Herodes, pero después de Herodes las cosas se calmaron un poco, porque el hijo de Herodes, Arquelao, fue el que heredó el reinado de su papá, y un reinado muy corto que duró solamente 9 años, pero fue mucho más tolerante con los sabios, y por eso dijimos que después de Herodes, Hillel y Shammai pudieron emerger, crear escuelas de estudio muy importantes como Bet Shammai y Bet Hillel, y de ahí salieron todas digamos, las camadas de Tanaim que vamos a ver, van a ver cómo se proliferaron, se agrandaron. De un reducido grupo, núcleo de Tanaim, que eran contados con los dedos, vamos a empezar a hablar de decenas, por no decir centenas. Eso fue gracias a la política de Hillel y Shammai, que se desentendieron de todos los asuntos, digamos, administrativos y se dedicaron a enseñar la Torá, y fue muy próspera, y más en vida de Arquelao. Pero ¿qué pasó? Arquelao duró solamente 9 años. Los romanos en ese momento decidieron poner cartas en el asunto y ellos mismos gobernar a la tierra de Israel. Por eso desplazaron a Arquelao. El hijo de Herodes fue desplazado de su puesto de rey de Israel, y los mismos romanos ya pasaron a gobernar directamente Judea. Le cambiaron inclusive el nombre, ya no fue más la tierra de Israel, pasó a llamarse Judea. Y pusieron a un procurador. El procurador respondía directamente al emperador que vivía en Roma. El procurador pasó a ser como el gobernador, el regente de Judea. Ese procurador era un romano. O sea, no era más un Yehudí o un Ger o de dinastía Jasmonea, ni nada por el estilo, ni siquiera saduceo. Era directamente romano. Ahí fue como se perdió, digamos, el control de los judíos en manos de los romanos. Los procuradores fueron famosísimos por ser gente muy cruel, gente muy abusadora. Hay muchas historias de ellos que no es nuestro tema, pero solamente les cuento algunas pocas. El más famoso de los procuradores fue el famoso Poncio Pilato, que fue uno de los más crueles y sanguinarios que hubieron. Ellos robaban a trocha y mocha, vendían el puesto de Cohen Gadol por millones, recaudaban impuestos de manera brutal, y de hecho hacían lo que querían prácticamente. Hasta llegaron inclusive a poner estatuas del gobernador, del emperador romano, a veces mismo dentro del santuario, dentro del Kodesh, dentro del Bet HaMikdash. Hubo una famosa manifestación de los judíos en la casa de Poncio Pilato, donde le dijeron a Poncio: si vos no sacás la estatua del Bet HaMikdash, para ir al Bet HaMikdash, para salir de tu casa tenés que pasar por nuestros cadáveres, le dijeron. Por nuestras cabezas vas a tener que pisarnos si querés salir. Y semejante manifestación lograron que Poncio
saque la estatua que era en ese momento la de Augusto César. Pero así como esta historia hay montones y no quiero extenderme, nada más que les cuento que pasamos a una nueva etapa a nivel político de la tierra de Israel. Se perdió el reinado y pasamos a ser directamente dependientes de los romanos. Y en esa época es que los alumnos de Hillel y Shammai vivieron. Por eso vamos a empezar a escuchar ahora las persecuciones y todas las dificultades que empezaron a tener los alumnos de Hillel y Shammai cuando los romanos atentaban contra la religión. Ya vamos a empezar a escuchar estas historias que hasta ahora no eran escuchadas. Hasta ahora eran siempre problemas internos entre los Tzedokim, entre Herodes y todo, digamos, el reinado y la monarquía y el Sanedrín. Bueno, ahora vamos a empezar a escuchar problemas graves ante los mismos romanos. Bueno, esto más o menos es el contexto con el cual vamos a iniciar ahora la vida de los alumnos de Hillel y Shammai. Yo les voy a contar, la semana pasada dijimos que Shammai tenía una postura que no era ni fanática ni extremista, más bien era muy intencionada y calculada. Shammai siempre prevaleció, o él primordió, la verdad absoluta más que la relativa, en el sentido de que él siempre se atenía a la voluntad de Dios cruda así como está, por más que en la tierra esto no sea bien aceptado o no sea bien, asimilado por el carácter humano. Esta postura de Shammai, vamos a ver cómo, esa pauta de Shammai, vamos a ver cómo se repiten inclusive en los alumnos de él y de Hillel. El episodio más famoso que hay, que ustedes ya lo habrán escuchado, fue una discusión que tuvieron Hillel y Shammai acerca de cómo se halaga a la novia en su casamiento. La famosa frase de Hillel y Shammai: ¿qué se le dice a la novia? Keitzad merakdim lifnei kala. ¿Qué se le dice a la novia? ¿Cómo se baila delante de la novia en el casamiento? ¿Cuál es la pregunta? Si la novia no era linda, ¿cómo se la alaba? Al novio y a ella, ¿no? ¿Qué actitud tienen que tener los invitados sabiendo que la novia que tomó el hombre no es tan bella ante sus ojos? Esta es la famosa pregunta, cuestionamiento, intriga muy interesante. Todos habrán escuchado. Shammai opina, kalá kemochei. Se le dice al novio tal cual ellos observan que es la novia. Si observan que la novia no es muy bella, se le dice, te llevaste una novia no tan linda. Si la novia es así, le dicen, te llevaste una novia asá. Sin pelos en la lengua, ¿no? Directamente, con transparencia. En cambio, Hillel no opina lo mismo. Hillel dice, kalá na'ava hasudá. Te llevaste una novia linda y piadosa. Na'ava hasudá. Shammai le pregunta a Hillel, ¿cómo le vas a decir al novio, te llevaste una novia linda y piadosa, cuando la novia no es ni linda? Puede ser que sea piadosa, pero linda no es. Y si es renga, y si es, no sé, tiene algún otro tipo de defecto, la Torá dice, prohibido mentir. Midebar sheker tirhak. Fíjense cómo Shammai era muy rígido y fiel a la Torá, más allá de los efectos humanos que tenga. Entonces, Hillel le dijo a Shammai de la siguiente manera, le dijo Hillel a Shammai, es verdad que la Torá dice que hay que alejarse de la mentira, pero sin embargo, cuando vos ves que alguien va a comprar algo a un negocio, y eso que compra, vos sabés muy bien que no es muy lindo, fue a comprar un sillón, fue a comprar un auto, ¿está bien? Y se compró un auto. ¿Vos qué le decís al comprador? ¿Qué le decís? ¿Te llevaste un fiasco? ¿Elegiste lo peor? ¿Cómo te dirigís? Por supuesto que vos le decís, te llevaste algo muy, muy bueno, muy lindo. ¿Por qué lo vas a hacer sufrir? Digo, si él lo eligió, es porque le gustó. Entonces vos tenés que buscar, vos tenés que relativizar la verdad, subjetivizar la verdad, no ser tan objetivo y rígido y fiel a la verdad. Así le dijo Hillel a Shammai. Por eso, Hillel siempre dijo, vos tenés que decir algo que a la gente le caiga bien. No sirve ser tan rudo y crudo con la verdad cuando eso no va a ser asimilado y bien tomado. Esta era la postura de Hillel. Shammai disentía porque Shammai... Sí, escucho. Perdón,
Eso es, o sea, es la postura que tenemos que tener hoy en día. O sea, alguien te pregunta, una amiga, ¿cómo me queda esto? Te quedó horrible el corte de pelo, ¿cómo te hiciste eso? Sabía que me ibas a preguntar eso. O Lo sea, sabía. yo soy Mayamay, o sea, yo soy muy frontal y digo porque me parece que uno no debe mentir, y decirle algo es reírme en la cara si le estoy mintiendo, y para que se siga poniendo el mismo vestido, se siga cortando igual si le quedó asqueroso. Bueno, excelente la pregunta. Yo te voy a responder. Muy buena la verdad que está muy bien. A ver, ya de entrada dijimos que la voz del cielo dijo que la actitud nuestra es como Hillel, debe ser como Hillel. Así quedó la halajá, y en este mundo hay que regirnos como Hillel y tratar de que las cosas que digamos, por más verdad que sean, pero que caigan bien. Lo que O sea, pasa es que hay que entender... No, o sea, o sea, hay que saber, a ver, hay que saber cómo aplicarlo. Voy a explicar un Decime poquito. la verdad, Ramón, decime. Te digo la verdad. A ver, hay que saber cómo ver. No te olvides, para empezar, que Hillel y Shammai hablan de una novia que ya se casó, ya No, está por eso, con debajo de la la novia es jupa. otra cosa, Jarán, No porque es hay lo que vuelta, le claro, eligió. claro, Sí, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. sí. Y lo mismo va a pasar con todo hecho consumado. Si tu amiga se compró un vestido, ya se lo compró y no tiene devolución, y vos la Sí, ves y no te gustó para nada, de nada sí, le va a servir que le digas horrible, no te lo pongas nunca más. sí. Vas a No, tener no, que eso buscar la no. forma. Pero si lo está Claro, probando y me pide la opinión, ¿qué le decís? La claro, verdad. claro, claro, si se está probando y vos sabés que no te gusta porque no pega o porque es o mala calidad, vos le podés decir tranquilamente la verdad. Ahí incluso Hillel te va a estar de acuerdo con vos. El tema es cuando ya está consumado, ¿no? A ver, no hay más doloroso, por ejemplo, que alguien se compre un auto y vos le digas, ese te compraste, tiene este Ah, no, problema, tiene otro problema. no, Por más que no. sea verdad, ojo, por más que sea verdad, si no le va a caer bien o le va a causar un disgusto, por supuesto que, digamos, hay que tratar de evitarlo. Esa es la intención de Hillel. Ahora, fíjense cómo esta, digamos, dualidad, esta doble posición entre Hillel y Shammai se va a repetir en casi todas las, digamos, discusiones que tengamos entre los alumnos. Ahora vamos a ver casos más concretos. Pero quiero hacer una aclaración entre paréntesis. No quiere decir que Shammai era malo, era cruel o era cara rota. Haz de Shalom, de ninguna manera. Es más, el autor de la frase Eve Mekabel et Kol Adam Beseber Panim Yafot es ni más ni menos que Shammai. Traduzco, recibí a todas las personas con una sonrisa. Esa famosa frase que escuchamos en Pirkei Avot, el autor es Shammai. Shammai era un hombre sonriente, era un hombre que vos lo veías y te causaba agrado. ¿Está bien? Y justamente Shammai buscaba agradar a la gente, buscaba transmitir la energía y su sonrisa y la alegría. Pero no obstante, aún así, Shammai entendía que había que decir las cosas como son, con transparencia, si alteraba minúsculamente la verdad. Con todo eso, Hillel no estaba de acuerdo y podía subjetivizar o relativizar la verdad con tal de que caiga mejor. Bueno, ahora, esto que yo decía, digamos que esta pauta se va a repetir en los alumnos, vamos a verlo ahora con casos más concretos. ¿Quiénes fueron los alumnos de Hillel y Shammai? Bueno, el Talmud menciona algunos de ellos. Vamos a nombrarlos ahora con nombre y apellido, y después en el transcurso de los cursos vamos a ir hablando sobre cada uno y uno. El Talmud dice que tuvieron 80 alumnos. Hillel tuvo 80 alumnos. 30 de ellos eran merecedores de la profecía. 20 de ellos eran merecedores de poder con la mano detener el sol o la luna de su circuito. El Talmud dice que el mayor de ellos, el alumno más importante, se llamaba Jonatán ben Uziel. Y el pequeño, el menor de los alumnos de los 80, se llamaba Rabbi Yohanan ben Zakkai, que fue el primer rabí de nuestra historia. Hasta ahora los Tanaim no tenían el título de rabí, eran por nombre, ya dijimos, porque ellos no necesitaban de un apodo o de un título. Era su nombre, se imponía, pero a partir del menor alumno de Hillel pasaron a llamarse los rabinos, que el primero fue Rabbi Yohanan ben Zakkai.
Ahora, el mayor alumno se llamaba Jonatán ben Uziel. Sobre Jonatán ben Uziel, presten atención a lo que cuenta el Talmud. El Talmud dice que Jonatán ben Uziel, cuando estudiaba Torá, el fuego, pero fuego físico, no virtual o imaginario o fantasioso, había fuego sobre su cabeza, fuego. Y los pájaros que volaban por arriba de Jonatán ben Uziel se quemaban. Ese fuego, ¿de dónde salía el fuego ese? De la santidad de la Torá de Jonatán ben Uziel, que llegaba a materializarse el fuego de la Torá. Todo lo que hay en este mundo tiene los elementos, agua, fuego, tierra, cielo y viento. Bueno, el fuego que llegaba a corporizarse en Jonatán ben Uziel cuando él estudiaba, porque la Torá fue comparada al fuego. Tiene esa pasión incendiaria que tiene el fuego. Nada más que Jonatán llegó a tal extremo que pasaba a hacerse real ese fuego. Y vamos a ver cómo el fuego de la Torá, vamos a ver varios casos de Tanaim que pudieron, por así decirlo, manifestarlo abiertamente. Y esto que les digo no es ningún chiste ni ninguna exageración. Y quiero que ustedes sepan que hasta hoy en día, en nuestra generación, con ciertos sabios, también se puede apreciar el fuego de la Torá. Un caso concreto, testimonio que escuchamos, de ni más ni menos que el Jafetz Haim. Ustedes saben que el Jafetz Haim no sacaba una palabra de la boca ni de más, ni exageración. Así que todo lo que dice el Jafetz Haim es sagrado y es verdad absoluta. El Jafetz Haim contó que a sus 15 años, él quería seguirle los pasos a un tzadik en su pueblo que se llamaba, el nombre era Rab Yaakov Meorodna, si mal no recuerdo. Rab Yaakov Meorodna, si mal no recuerdo. Ahora me voy a acordar el nombre exacto. Se me fue el nombre. Ahora me voy a acordar. Bueno, se me fue el nombre. Allá me voy a acordar, Orodna era la ciudad, y él estaba ahí en esa ciudad. Ahora me voy a acordar el nombre. Y él le siguió los pasos de noche. Él vio que entraba al Beta Knesset a las 12 de la noche, cerraba con llave. El Jafetz Haim se escondió en el palco de damas, en el pullman de damas, debajo de un banco, y espiaba lo que hacía este tzadik. Este tzadik lo que hizo a las 12 de la noche, solo, supuestamente solo, abrió el Sefer Torah, abrió el Ejal, agarró un libro y empezó a estudiar. Se supone que estudiaba Kabbalah. El Jafetz Haim vio cómo él estudiaba, la intensidad con la cual estudiaba, y empezó a ver llamas, fuego real, de Jafetz Haim. Y empezó a gritar, ¡fuego, fuego, fuego! ¡Se quema el templo! Hasta que el Jafetz Haim se dio cuenta que no era un fuego que iba a quemar nada, era un fuego espiritual de la santidad de este tzadik como estudiaba, y se cayó la boca, y se volvió a tapar con el banco, y parece que este tzadik no se dio cuenta, y pasó una hora, y terminó el estudio, y el tzadik se fue del Beta Knesset. Esto lo contó el Jafetz Haim a sus alumnos, y hasta hoy en día nos llegó este testimonio. Fíjense cómo el fuego de la Torá es real, no es un chiste. Ahora, es muy interesante una opinión del Rebbe de Kotzk. Muy interesante. Preguntó el Rebbe de Kotzk si Jonatán ben Uziel salía fuego de la cabeza cuando estudiaba y quemaba los pájaros. ¿Por qué a su maestro Hillel, que era más grande que él no está escrito que le salía fuego cuando él estudiaba, ni que los pájaros se quemaban? Entonces el Rebbe de Kotzk dijo que en realidad la categoría de Hillel era superior a la de Jonatán ben Uziel, porque Hillel estudiaba Torah y por supuesto que tenía fuego, pero no era un fuego que mataba pájaros, era un fuego completamente inocuo e inofensivo. El fuego de Jonatán ben Uziel no era controlable, de tan efusivo que era, no lo podía dominar, y por eso quemaban pájaros, pobres pájaros. Pero Jonatán ben Uziel era un fuego que se exteriorizaba, y uno es más tzadik todavía cuando el fuego no se exterioriza, y uno no lo aparenta y no lo demuestra, ¿no? Así explica Rebbe de Kotzk, clásica interpretación, donde por más tzadik que uno sea, tiene que tratar de ocultar y de simular, y nunca demostrar
digamos, su tzidkut, su santidad ante la gente. Les cuento una historia más al respecto y continúo. Todos conocimos al famoso Rabbi Yitzhak Kaduri. El famoso Rabbi Kaduri lo conocimos todos, vino a Israel, vino a Yeshurun, un tzadik de la generación muy grande. A mis testimonios que yo escuché del Rab Moshe Kovshitz, que es un Rab de Kol Yaakov, que una vez lo fue a ver al Rab Kaduri a la casa y entró sin avisar, giró la manija y entró. Y el Rab Kaduri estaba tirado en el suelo en una especie, digamos, de éxtasis o de experiencia profética. Lo vio al Rab Kaduri, ¿no? Esto es el Rab Kaduri, para que tengan idea de quién estamos hablando, ¿no? Por supuesto que Rab Kaduri no se veía, si el que lo veía veía un ser humano común y corriente. Toda esa santidad ellos la recluyen en su intimidad, nunca la demuestran, nunca son exteriorizables, ¿está bien? Eso para que tengamos en cuenta y sepamos distinguir entre los verdaderos tzadikim y aquellos que andan siempre demostrando y mostrando todo para llamar la atención. Bueno, avanzo con Jonatán Ben Uzziel. Cuenta el Talmud un episodio entre Jonatán Ben Uzziel y Shammai. Les cuento lo que pasó. Hubo un hombre que muy rico, que tenía 3 hijos, y los 3 hijos se habían desviado del camino de la Torá, se descarrilaron, ¿está bien? Entonces lo que decidió el padre es desheredar a los hijos. Él no quería que su fortuna sea mal utilizada para pecados u otros malos usos. Entonces, en vida, le dejó toda su fortuna a Jonatán Ben Uzziel, que era un gran sabio, ¿está bien? El alumno de Hillel y alumno de Shammai, y le transfirió toda su fortuna a Jonatán Ben Uzziel. Murió esa persona, y cuando murió y falleció el millonario, Jonatán Ben Uzziel tomó toda la fortuna que él tenía. ¿Qué hizo Jonatán Ben Uzziel con ese dinero? Un 33% se lo quedó para él. Un 33% lo donó al Bet HaMikdash, y un 33% se lo dio a los hijos del fallecido. Cuando Shammai se entera de esto, dice el Talmud, que fue con su bastón a la casa de Jonatán Ben Uzziel, con su vara, como si fuera para amonestarlo y para criticarlo. Y le dice, ¿acaso vos transgrediste la última voluntad de este hombre? ¿Te transfirió el dinero para que vos se lo des a los hijos cuando sabías muy bien que no era su voluntad? Entonces le respondió Jonatán Ben Uzziel así. Le dijo, si vos podés revocar o retractar mi donación al Bet HaMikdash y mi posesión de mi 33% particular, también podés revocar y exigirme que revoquen mi transferencia a los hijos. Pero si vos no podés quitarme lo mío, ni podés echar atrás mi donación al Bet HaMikdash, vale decir que la distribución del dinero es potestad mía, y de mí depende. Ya no es la voluntad del difunto, es mi voluntad ahora. Y yo con mi dinero hago lo que quiero. Y si yo quiero darle a los hijos, se lo doy a los hijos. Le responde Shammai a Jonatán Ben Uzziel, me ganaste, me ganaste. Aceptó Shammai que la razón la tenía Jonatán Ben Uzziel. Vamos a explicar un poquito todo esto, cómo funcionó, para que entiendan cómo se repite esta pauta entre Shammai y los alumnos de Hillel. Como dijimos, Shammai era muy fiel a la verdad. Y él sabía muy bien que la verdad era que este hombre no quería que el dinero caiga en manos de sus hijos. Entonces Shammai con eso no se movía. Pero Jonatán Ben Uzziel le dijo que eso hubiera sido correcto si este hombre lo hubiera puesto como condición no dárselo. Pero en este caso no fue una condición, ni fue una prohibición. Simplemente fue una intención tácita o implícita, pero nunca fue una condición explícita. Entonces lo que hizo este hombre fue transferir el dinero a Jonatán, y Jonatán hace lo que quiere él. Y entendía Jonatán Ben Uzziel que correspondía, a pesar que los hijos estaban descarrilados,
con todo eso merecían heredar una parte de la fortuna de su padre. Porque entendía Jonatán ben Uziel que humanamente es correcto eso. Por más que hagan el uso que le van a hacer es cosa de ellos. Pero si Dios le entregó dinero a esa familia, correspondía que el dinero quede en la familia y no sea expropiado. Y esta es, otra vez, la pauta entre la verdad absoluta y la verdad relativa o subjetiva o más humanizada se vuelve a repetir acá de vuelta lo mismo. En este caso, Shammai estuvo de acuerdo, ¿sí? Pero es un tema muy interesante. Y otro caso también muy importante es que cuenta el Talmud, si hizo bien o hizo mal, hizo bien. Mijal hizo bien en entregarle parte de la fortuna a los hijos, hizo bien. El Talmud acepta que Jonatán ben Uziel estuvo en lo cierto, ¿sí? Ahora, sigo con la misma, digamos, con la misma tesitura, y cuenta el Talmud que Jonatán ben Uziel fue uno de los famosos intérpretes de la Torá. La Torá está escrita en la Shon HaKodesh, en hebreo, es un hebreo antiguo, y muchas veces, o por no decir en la totalidad de las veces, la Torá esconde la interpretación, no siempre es literal, y hay muchos secretos ocultos en la Torá. Por eso, de hecho, no se puede traducir abiertamente la Torá a otro idioma, a menos que sea extremadamente necesario, porque cualquier traducción siempre va a deteriorar la verdad de la Torá, porque no hay idioma que soporte la verdad de la Shon HaKodesh. Jonatán ben Uziel, hay un solo idioma que lo soporta, que es el idioma arameo. El arameo es un derivado de la Shon HaKodesh, del hebreo. Y Jonatán ben Uziel hizo traducciones de los profetas al arameo. El Talmud dice que cuando Jonatán ben Uziel tradujo las profecías de los profetas al arameo, toda la tierra de Israel sufrió un temblor, un terremoto en la tierra de Israel cuando terminó de traducir. De tanta incidencia que tuvo el Targum de los Nevi'im. ¿Por qué tembló la tierra? Porque la verdad que la interpretación corresponde al esfuerzo de cada uno y uno. Uno tiene que matarse, entre comillas, para interpretar y entender la Torá. Cuando la pasas para un papel, cuando la convertís en un idioma, cuando la pasás a un libro, quitas esfuerzo, ¿no? Porque ya está todo mucho más servido y en bandeja. Por eso la tierra de Israel se estremeció, porque la tierra de Israel depende del estudio de la Torá. Pero Jonatán ben Uziel igual estuvo, digamos, decidido a hacer el Targum, porque entendió que si no se traducía en ese momento se iban a perder. Como dijimos, empezó a haber una disminución en la tradición de la Torá. Y Jonatán ben Uziel tenía una tradición de profetas, de Haggai, Malachi, de Zacarías, cuáles son las correctas interpretaciones de sus profecías, y si él no las escribía en ese momento se iban a perder para siempre. Entonces decidió escribirlas. Y esto se va a repetir a lo largo de la historia, cuando vamos a ver que muchas cosas que están prohibidas de escribir, con todo eso se transgredía la prohibición de escribir para que no se pierda la Torá. Y Jonatán ben Uziel quiso seguir las traducciones y empezar a traducir a los Ketubim, a las escrituras, que fueron ya las escrituras de Daniel, de Zacarías, etc. Y quiso empezar a traducir. Y en ese momento salió una voz del cielo y le dijo a Jonatán ben Uziel: Jonatán, hasta acá llegaste. Te prohibimos traducir el libro de Daniel. Preguntó, ¿por qué está prohibido traducir el libro de Daniel? Porque en el libro de Daniel fue uno de los profetas, él profetizó sobre la fecha de Yemot HaMashiach. Él anunció cuándo va a ser la venida del Mashiach. Y Hashem quiere que eso esté oculto, que no sea traducido ni siquiera al idioma arameo, para que no haya ni una insinuación de cuándo va a ser la fecha esa. Por eso Hashem le prohibió traducir a Jonatán ben Uziel la fecha exacta de la venida del Mashiach. Fíjense la categoría de esta gente, ¿no? en qué nivel estaban, ¿no? De todos modos, esta fue, digamos, la personalidad de Jonatán ben Uziel muy conocida y muy grande. Después vinieron otros alumnos, y voy a mencionar uno más, y ya la semana que viene arrancamos con Rabbi Yohanan ben Zakkai, que hay para hablar muchísimo de él.
Pero un alumno más de Hillel, que el Talmud lo menciona varias veces, se llamaba Ben Bakbak o Ben Hehe. ¿Quién era Ben Bakbak o Ben Hehe? ¿Y qué nombre raro tenía este? Este se llamaba Yohanan, pero los sabios lo llamaron Ben Hehe. Ben Hehe. ¿Escucharon esto? ¿Qué es Ben Hehe? Hijo de Hehe. El padre de este hombre no era ninguno, no se llamaba Hehe. La letra Hei, es la quinta letra del abecedario hebreo, invoca a Abraham y Sará. Abraham y Sará fueron nuestros primeros patriarcas, y ellos cuando pasaron a ser, entre comillas, judíos, cuando Hashem los eligió para formar la nación hebrea, les cambió el nombre. A Abraham le agregó la Hei de Abraham, y a Sarai le agregó la He de Sará. Entonces, este hombre se llamaba Yohanan, era hijo de conversos, y para dejar rubricado que era hijo de conversos, lo llamaron todos Ben He, el hijo de He y He, el hijo de Abraham y el hijo de Sara. Por eso algunos lo llamaban Ben Bakbak. Bakbak es Bet Gimal. Bet Gimal es 2 y 3, 2 más 3, 5. ¿Por qué fue tan famoso este Ben Bakbak o Ben He? Él fue autor de la famosa frase de Fum Tzahara Agra. De acuerdo al esfuerzo, es la recompensa. Esta lección, que es una lección muy repetida, muy conocida por todos, la aprendió de Hillel, este Ben Bakbak. Era alumno, era discípulo de Hillel. Y una vez tuvieron una discusión, cerró la puerta, Ben Bakbak con Hillel. La discusión fue la siguiente. Hillel una vez dijo un versículo que decía, y ustedes sabrán la diferencia entre el tzadik y el rayá, y entre aquel que sirvió a Dios y entre aquel que no sirvió a Dios. Esa diferencia, dijo Hillel, se sabrá en Yemot HaMashiach. Cuando venga el Mashiach, ahí ustedes se darán cuenta de la diferencia entre aquel que es tzadik y rayá, o aquel que sirvió a Dios y que no sirvió a Dios. Le pregunta Ben Bakbak a Hillel, le pregunta lo siguiente, a ver, la diferencia entre tzadik y rayá se sabe, no hace falta esperar a Yemot HaMashiach, se ve acá en la tierra, ahora en este mundo, en esta época. Y además, decir que hay una diferencia entre tzadik y rayá, lo mismo que decir que hay una diferencia entre aquel que sirve a Dios y aquel que no sirve a Dios. O sea, el que no sirve a Dios es un rayá y el que lo sirve es un tzadik. Le dijo Hillel, no me refería al tzadik y rayá, o al sirviente de Dios o al desobediente de Dios que se ve abiertamente. No me refería a eso. Eso seguro que se ve acá. Me estoy refiriendo que la diferencia entre aquel que estudia 100 veces la Torá y entre aquel que estudia 101 veces la Torá, eso no se ve acá. Se va a ver recién cuando venga el Mashiach. Le pregunta Ben Bakbak a Hillel, no entiendo, según vos Hillel, el que estudia 100 veces se considera como un rayá, se considera como aquel que no sirvió a Dios, porque le faltó solamente una vez más. No entiendo, por una vez, por una unidad entre 100. ¿Hay una diferencia entre tzadik y rayá, entre sirviente y no sirviente de Dios? Le dijo Hillel, sí, por esa sola unidad cambia todo. Le dijo, y fíjate cómo es, le dijo, el trabajo en el mercado. Cuando vos querés contratar, escuchen el caso, yo le digo el caso que hay que contextuarlo, después vamos a un poco a interpretarlo, ¿no? Le dijo así, literal le dijo así, cuando vos querés contratar a un chofer de una, digamos, de una carreta, los choferes andaban en un caballo, en un burro, y lo querés contratar para hacer un servicio de mensajería o de transporte por una parsa. Una parsa es una medida, digamos, no sé, 10 kilómetros. ¿Cuánto te cobra los 10 kilómetros? Te cobra un zuz, una moneda de aquel entonces. Pero si vos lo querés contratar para hacer 11 kilómetros, ¿cuánto te cobra? Ahí te cobra 2 zuzim. El doble. Pero hay un solo kilómetro de diferencia, ¿por qué te cobra el doble? Dijo, bueno, Hillel, cuando entiendas eso, vas a entender la diferencia entre aquel que estudia 100 veces y aquel que estudia 101 veces. Así le respondió Hillel a Ben Bakbak. ¿Cuál es la explicación? A ver, utilicemos
digamos, la comparación o la metáfora de Hillel a rajatabla. Aprovechémosla. Esto pasa hoy en día, ¿eh? Hoy en día, vos querés, por ejemplo, pagar por un servicio, digamos, inclusive de transporte, de lo que sea, ¿no? Pagás por tanto, digamos, por tal servicio. Si vos querés digamos, agregar o aumentar, digamos, la distancia, te cobra mucho más que lo relativo. ¿No? Supera, trasciende ya lo relativo. Ya no es un precio proporcional. ¿Cuál es otro ejemplo se puede dar? Un ejemplo, por ejemplo, de categorías de tributo, ¿no? El famoso impuesto a la riqueza, ¿no? No sé bien cómo son los porcentajes o cómo es la fórmula tributaria, pero, a ver, el que tiene, si me equivoco no importa, ustedes corríjanme, el que tiene, no sé, 100 millones de pesos, aporta él 1% de su riqueza. Y el que tiene más de 100 millones de pesos, aporta él 2% de la riqueza. Vamos a los números. A o fulano tiene 99 millones, aporta el 1%. B o mengano tiene 101 millones de pesos declarados. ¿Cuánto va a aportar? El 2%. Porque si hay solamente 1 millón de diferencia, ¿no debería ser proporcional? Respuesta, no. Porque entra en otra categoría. Categoriza distinto. Ya el que tiene más de 100 ya entra en otra dimensión. Es verdad que todo se reduce a un número, hay un peso de diferencia. Pero justamente en ese peso está la diferencia. Porque después de ese peso ya perteneces a otro mundo. Ya perteneces al grupo selecto de los billonarios, ¿no? Etcétera. Así le dijo Hillel a Ben Bakbag. La categoría de la persona en este mundo no se mide en cantidad, se mide en calidad. Escuchen bien esto. Por eso le trajo el ejemplo del burro o del digamos, del chofer. El Mealla explica, para que tengamos una idea, por eso dijo hay que entender bien el contexto. El Mealla dice que en aquella época los 10 kilómetros era el máximo de rodaje que tenía un burro o un chofer. Más de eso, humanamente no se podía. Era el máximo jornal soportado. Entonces, por eso cobraban, tenían un precio, tenían un zuz. Pero cuando vos le pedís que haga 11 parsaot o más de los 10 o 11 kilómetros, estás pidiendo un esfuerzo sobrehumano. Y para ese esfuerzo sobrehumano él te va a cobrar el doble. Porque le estás pidiendo que le supera. Entonces dice Hillel, tal cual es así acá. El que estudia 100 veces, se puede decir que es lo máximo. 100 veces la Torá, 100 veces la misma página, 100 veces el mismo tema. Es el máximo en capacidad humana. Pero el que estudia más que eso, es que superó la capacidad humana. Se esforzó tanto que hizo más de lo que él podía. Entonces entra en otra dimensión, entra en otra categoría. En relación al que estudió solamente 100, va a ser como un tzadik. Va a ser como un Eved Hashem, un sirviente selecto de Dios. Porque hace mucho más de lo que él puede. En ese sentido, dice Hillel, eso acá no nos vamos a dar cuenta. Porque nadie sabe cuál es la capacidad de la persona. Solamente Hashem sabe, y solamente en Yemot HaMashiach se va a revelar. Así en Yemot HaMashiach nos vamos a llevar sorpresas. Vamos a ver gente en una dimensión fabulosa, altísima, y acá no lo veíamos así. Porque esa persona hizo más de lo que él podía. Si me preguntan cómo se puede hacer más de lo que uno puede, si uno no puede, y si puede, entonces es lo que puede. Respuesta, en cierto sentido, la Torá es sobrehumana. En cierto sentido, hay capacidades que superan la dimensión humana. Por supuesto, con una asistencia divina especial, uno puede alcanzar niveles que no tienen una especie de racionalidad o de una lógica o de una matemática. Supera y trasciende. Como recién dijimos antes, el fuego que salía de la cabeza de los Tanaim. Sepan que así es tal cual, inclusive hoy en día. Gente que se puede decir que no tenían la capacidad, con muchísimo esfuerzo se superaron y lograron alcanzar niveles increíbles. Un caso que se puede decir, porque es algo conocido,
El famoso Rab Chaim Kanievsky, que todos conocemos, los que lo conocieron cuando era joven, estudiante en Ponevich, todos atestiguaban que la capacidad de Rab Chaim Kanievsky no le auguraba un futuro como el que tuvo. Todos cuando lo vieron jóvenes jamás soñaron que él iba a llegar a esos niveles que hoy en día tiene. Y si llegó, es sobrehumano. Es sobrehumano para la capacidad que él tenía. Entonces, eso es lo que dice Hillel Azaken. Y por eso dijo, Ben Bakbak le fum tzara agra. De acuerdo al sacrificio será la recompensa. El sacrificio es particular. Uno solo sabe lo que hace. La gente no lo sabe, no se ve nada. Solamente uno sabe. Y si uno sabe que se va a sacrificar, hace mucho más de lo que él puede, va a poder hacerlo. Y va a entrar en otra categoría, en otra dimensión. Si quieren ejemplos, se los puedo dar cuando termine el curso porque no me quiero estirar, pero esta fue una de las lecciones más importantes que tenemos de los discípulos de Hillel a través de este Ben Bakbak o Ben Jeje. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a hablar de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que fue otro de los discípulos, que fue el menor de ellos, y hay mucho para hablar de él. Si Dios quiere, nos vamos a desarrollar. Aprovecho para responder una pregunta que me hicieron acá. Sí, no, quería saber lo que hablaste vos una vez del asunto de la chispa del converso. ¿Tiene igual que el Yud que en una oportunidad comentaste? Esa chispa. Sí. La chispa del converso, si ¿tiene lugar en qué? Sé como en cualquier Yudí. Sí, don Isaac, por supuesto que sí, por supuesto, ni que hablar. Es más, los Yehudim somos los mayores portadores de esas chispas. Nada más que a veces algunos conversos tienen. Pero por supuesto que los Yehudim somos en su mayoría portadores de esas chispas sagradas, y por eso en general, en cantidad y en calidad, los Yehudim somos los más, eruditos en la Torah. Nada más que dijimos que también hay conversos que también tienen ciertas chispas que a ellos les salpicaron de la época de Adán Rishon, que los llevan a convertirse al judaísmo y los llevan a llegar a niveles grandes como Shemayah, Talión, o este mismo Ben Bakbak, que era alumno de Hillel. Es igual como si fuese un Yud. Sí, pero por supuesto, don Isaac, por supuesto. Porque tiene la chispa esa. Exactamente, una vez que se convierte, ¿no? Por supuesto. Lógico, está. Perdóname, gracias, Ramón. Está todo bien. Me hacen una pregunta que ahora le voy a responder. Si cada uno en su situación también aplica o no. Digamos, el hacer más de lo que uno siente como su máximo. Sí, por supuesto que aplica. Eso justamente lo dije para que aplique. Lo dije para que aplique cada uno en su situación. No se conforme con, lo que él supone que es su máximo. Que siempre busque más. Que busque más de lo que puede. Algo que él sueña que quizás nunca va a llegar. Que busque, que lo intente, que haga el esfuerzo, que no se quede en la mediocridad, o en la media, o en el promedio. Es justamente lo que quiere decir Hillel. Hillel nos quiso enseñar que en Yemot HaMashiach veremos la diferencia, pero eso la gente va a ver la diferencia, pero acá uno siente la diferencia. El que se superó y el que hizo más de la cuenta, él sabe de lo que llegó y lo que accedió. ¿Me seguís? En Yemot HaMashiach todos lo verán, pero acá uno lo ve. Nada más que ese paso, que parece ser la última cuota, cuando la das, entras en otra dimensión, entras en otra categoría. Un ejemplo claro fue el famoso caso del Rambam. Ustedes habrán escuchado del Rambam, que él siendo niño no era un buen alumno, y el padre lo regañaba, y no le causaba, muchos placeres o satisfacciones al padre. Y el Rambam también inclusive le costaba el estudio. Sin embargo, él hizo un esfuerzo sobrehumano para poder superarse, y se superó y llegó a lo que llegó. ¿Se entiende? Pero el Rambam sabía lo que llegó. Y así también cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros puede experimentar ese salto de categoría, ese salto de dimensión, y con ciertos pasos exagerados, por así decirlo, pero son los pasos que te categorizan en otro nivel. ¿Está bien? Muy bien. A mí, antes que nada, Hazaku Baruch,
y te quiero hacer una pregunta. Por supuesto que del shiur lo más importante estuvo en todo este final. Es una pregunta demasiado chiquita, pero y muy aleatoria. ¿Por qué Zehut tiene el arameo de ser tan importante cuando nos trae recuerdos de Labán, del arameo y demás tan importante, que es el único idioma que es comparable o que se puede llegar a traducir en la Yona Kodesh? ¿Qué tiene? ¿Por qué el arameo es elegido así? Bueno, el arameo, para empezar es un idioma, digamos, no es un idioma extranjero o ajeno, es el idioma, digamos, que más se asemeja en la Yona Kodesh, y de hecho es la traducción legitimizada de la Torá. Es un idioma que para empezar tiene caracteres hebreos, hebreos, y de hecho es el idioma que se utiliza para estudios muy sagrados y selectos, por ejemplo el Zohar HaKadosh, todo escrito en arameo, el Talmud inclusive está escrito en arameo, y era el idioma hablado por todos los judíos de Babilonia. Pero ¿por qué el arameo? ¿Por qué el arameo? ¿A qué se debe el arameo? ¿Qué Zehut tuvo? Porque evidentemente todo tiene un porqué, todo tiene que tener un Zehut para ser el idioma elegido por Boreolam, que además decimos muchas tefilot en arameo, los malajim no entienden el arameo para poder conectarnos con Boreolam directamente. ¿Qué Zehut tiene el arameo? ¿Abraham hablaba en arameo? Antes sí. ¿Abraham? Sí. O sea, si nosotros aprendiésemos a hablar en arameo, ¿podríamos hablar directamente con Boreolam? Muy buena pregunta. No sé si con Boreolam, por supuesto que no, porque hablamos en hebreo directo o en español o en chino, da lo mismo. Pero sí entraríamos en un idioma que tiene una accesibilidad a todo lo más secreto y recóndito de la Torá, ¿no? El Zohar HaKadosh es puro arameo. Y la verdad, tío, tu pregunta es muy buena y no sé la respuesta. No sé qué tiene de especial el arameo y por qué Dios lo eligió. No lo sé, tendría que investigarlo. ¿Y por qué se cambió, no? Porque si Abraham, o sea, ¿cuándo se cambia? Cuando salen de Egipto, ¿siguen hablando arameo? A ver, no te voy a mentir, yo no sé exactamente Abraham qué idioma hablaba. Sí sé que provino de Harán, y Harán era Aram, ¿no? Se llamaba Aram Naraim o Aram Zobá, de ahí provenía Adam Arishon. Yo no sé si él hablaba arameo, puede ser que sí. Lo que está escrito es que los Yehudim hablaban hebreo, o la Yona Kodesh, en Egipto. La Yona Kodesh, ¿cómo hablaban si la Torá la dieron después de salir de Egipto? ¿En qué momento sabían en la Yona Kodesh? La Yona Kodesh fue la Yona Kodesh fue el idioma universal cuando se creó el mundo. La humanidad hablaba la Yona Kodesh. Adam, Arishon y sus hijos hablaban todos la Yona Kodesh. Después era un hebreo mucho más litúrgico, mucho más coloquial, no el hebreo moderno, pero sí, esa es la Yona Kodesh. La difusión de otros idiomas nació después, ¿no? En la famosa Torre de Babel. Y ahí es cuando se empezaron a diferenciar los idiomas, los dialécticos, de acuerdo a las poblaciones que empezaron a diseminarse. Pero Abraham se supone que hablaba en la Yona Kodesh, como sus hijos, sus nietos. Abraham hablaba la Yona Kodesh, sí, no arameo. Sí. Pero ayer lo decía Jacob, el arameo. ¿Dónde fue que lo leímos nosotros ahora? Sí, Aramí Obed David, por supuesto, que Jacob le sirvió a arameo, quiere decir a Labán el aramí. El suegro de Jacob era Labán, que era el arameo. Era el arameo. Pero yo no sé si hablaban el idioma arameo o eran de Aram y hablaban la Yona Kodesh. Y el arameo fue un idioma que después se derivó de la Yona Kodesh en Aram. El arameo es un derivado de la Yona Kodesh, no como otros idiomas, el español, el latín, no son derivados del hebreo. En cambio el arameo sí, también es una rama, es como una rama del hebreo. Adam Arishon hablaba en la Yona Kodesh. Sí, 100%. ¿Y por qué eligió a Dios al arameo y qué tiene de especial? La verdad no lo sé, y lo voy a estudiar. Vení nada. Bueno, se lo debo. Hazaku Baruch, cada día mejor. Pero quiere decir que los que estudian el Zohar aprenden el arameo. Todo con arameo.
Sí, sí. Es como estudiar un idioma. Por supuesto, por supuesto. Sí, el Zohar es todo en arameo. Es otro Bueno. idioma, por supuesto. El Talmud también, ¿eh? Seguro. Bueno, Hazaku Baruch. Hazaku Baruch. bueno. Hazaku Baruch, Ramón. Gracias. Felicitaciones. Saludos a todos, buenas noches. Gracias, gracias. Perdón que a veces me estiro demasiado en los cursos, pero bueno, No, me encanta. gracias.